Hola a todos, soy CryptoWaco, bienvenidos a mi canal. Y hemos visto durante las últimas semanas cómo se han ido cumpliendo las predicciones que hemos estado haciendo durante todos estos vídeos, durante hace más ya de un año. No solamente hemos vivido una crisis de liquidez, sino que también estamos entrando en una gran y profunda recesión. Y prueba de ello es que los niveles de desempleo en Estados Unidos se han disparado a niveles desconocidos, ¿no? Unos niveles que nunca habíamos visto, que nunca habíamos experimentado en toda nuestra vida, ¿no? En las décadas anteriores. Y no solamente se trata de una recesión económica, sino que también estamos viendo que todos los gobiernos de todos los países están luchando contra esta situación, de manera que están lesionando de manera irreversible derechos tan fundamentales como los de libertad y privacidad. Pero no os preocupéis, porque los bancos centrales tienen un plan. Imprimir dinero es una manera mentalmente muy visual de entender lo que están haciendo los bancos centrales para intentar salvar la economía, pero tenemos que entender cómo se crea el dinero realmente, actualmente en una economía además que es digital, y también cómo funciona el sistema bancario. Por ejemplo, otros mecanismos que tienen los bancos centrales para crear más dinero es bajar los tipos de interés. Estamos viendo los tipos de interés a cero o incluso llegando a valores negativos. Y básicamente esto significa que se está ampliando la oferta monetaria. Vemos que en la crisis de 2008 a 2010 los bancos centrales tuvieron que ampliar la oferta monetaria, es decir, imprimir más dinero para poder rescatar a los bancos que estaban en quiebra y comprar su deuda, es decir, rescatar la economía. Sin embargo, estas medidas que eran excepcionales para unos momentos críticos se mantuvieron durante los años posteriores y además se han seguido aumentando a lo largo de los años. En esta crisis de 2020, pues lo que ha pasado es lo mismo, que los bancos centrales están ampliando la oferta monetaria, imprimiendo más dinero para comprar deuda de grandes empresas y grandes bancos que se encuentran en quiebra, para hacer rescates de la economía. Hay que entender el sistema monetario en el que vivimos actualmente y cómo funciona el sistema bancario para saber que las monedas de hoy en día, los dólares y los euros, etcétera, están basados en deuda. Esto ha hecho que la deuda de los países aumente de manera exponencial durante los últimos años, de manera que en Estados Unidos, por ejemplo, tardaron siglos en alcanzar una deuda de 1 millón de millones. Y sin embargo, solamente hemos tardado un mes en pasar de 24 millones de millones a 25 millones de millones en la deuda de Estados Unidos. Aquí vemos que la deuda sigue subiendo y sigue subiendo cada vez de manera más acelerada. Esto lleva a las economías a una inflación que vemos en países como Venezuela, pero también en Irán o en el Líbano o en Argentina, por ejemplo, las consecuencias que tiene y los controles que se están realizando por parte de los gobiernos y los bancos, ¿no? De manera que los ciudadanos no pueden sacar dinero de sus bancos, no pueden hacer operaciones internacionales y básicamente se encuentran secuestrados por su propio sistema bancario. Y es que no hemos aprendido nada de la anterior crisis de 2008-2010. Pues sí que hemos aprendido bastantes cosas. Por ejemplo, los bancos y los gobiernos de los países han aprendido que pueden seguir robando todo lo que quieran porque los ciudadanos van a seguir utilizando los bancos y van a seguir votando a los partidos políticos. Por mi parte, he aprendido de la anterior crisis que no tiene ningún sentido luchar contra la opinión mayoritaria y que no voy a intentar convencer a nadie, sino simplemente intento educar a aquellas personas que lo deseen. Precisamente para contrarrestar todo esto es por lo que se creó Bitcoin en el año 2008, ya que vivimos en una economía con monedas inflacionarias que cada vez valen menos. Satoshi Nakamoto propuso crear una moneda que fuera deflacionaria, es decir, que cada vez fuera más escasa y que cada vez valiera más. Y uno de los mecanismos que utiliza Bitcoin para ser una moneda deflacionaria es el halving. Si todavía no sabes lo que es el halving, te dejo por aquí arriba un letrero para que puedas ver el vídeo en el que explicamos exactamente qué es el halving. Pero hoy vamos a darle un repaso y es que vemos que esta semana, para aproximadamente el martes 12 de mayo, está previsto que alcancemos el bloque 630.000. Eso significa el tercer halving en la historia de Bitcoin.
En resumen, lo que esto quiere decir es que cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años, las recompensas a los mineros se reducen a la mitad. Es decir, que el 12 de mayo la recompensa a los mineros se va a reducir de 12,5 Bitcoin a 6,25. Aquí vemos en un gráfico, por un lado, cómo el halving afecta a la tasa de inflación de Bitcoin y cómo esa tasa de inflación va bajando cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años. Y esto significa que el suministro de Bitcoin cada vez es más desacelerado. Entonces, cada vez cuesta más crear monedas nuevas hasta que llega un momento en que ya no se puedan crear más monedas porque ya hemos llegado al límite de 21 millones de Bitcoin. Como vemos aquí abajo, ya se han minado un 87,5% aproximadamente del total de las monedas que puede haber de Bitcoin. Y vemos también que cada día se minan aproximadamente 1.800 Bitcoin. Eso quiere decir que a partir del martes de la semana que viene, este número se va a reducir a la mitad. Esto es muy importante porque los mineros, como sabemos, tienen que vender los Bitcoin que han minado para poder pagar la electricidad, para pagar salarios, para pagar maquinaria nueva, por ejemplo, para seguir sus operaciones y por lo tanto ejercen una presión de venta sobre el precio. A partir del halving lo que va a pasar es que va a haber un menor suministro, va a haber una mayor escasez de Bitcoin y por lo tanto la oferta va a disminuir. Si la oferta disminuye y la demanda se mantiene estable o incluso crece, lo normal es que el precio suba. Precisamente los mineros, que son los que mejor entienden y comprenden estos mecanismos, han estado aumentando los recursos y el dinero que están invirtiendo en minar Bitcoin. Como consecuencia, el poder computacional de la red de Bitcoin ha crecido durante los últimos años de manera exponencial. Esto significa que los mineros creen que será más rentable minar Bitcoin hoy antes del halving que después del halving, y también que esperan que el precio de Bitcoin suba durante los próximos años. El primer bloque, que llamamos el bloque Génesis de la blockchain de Bitcoin, se minó en enero de 2009 por Satoshi Nakamoto, y vemos que Satoshi Nakamoto recibió una recompensa de 50 Bitcoins por haber minado este bloque. Vemos, sin embargo, que en el bloque número 209.999, el minero recibió igualmente una recompensa de 50 Bitcoin, pero un bloque después, en el bloque 210.000, la recompensa se redujo a la mitad, es decir, se produjo el primer halving, y ya la recompensa de cada bloque no eran 50, sino que bajó a 25 Bitcoin. Y siguió siendo así hasta el bloque 419.999, en el que la recompensa seguía siendo de 25 Bitcoin, pero un bloque después, en el bloque 420.000 exactamente, se produjo el segundo halving de la historia de Bitcoin y se redujo la recompensa del bloque a 12,5. De igual manera, cuando se mine el bloque 630.000, veremos que la recompensa de cada bloque se ha reducido a 6,25. ¿Y qué predicciones podemos hacer acerca del precio de Bitcoin para los próximos 4 años? Pues bien, eso no os lo puedo decir porque no lo sabe ni el propio Satoshi Nakamoto. Lo que sí podemos hacer es ver lo que ha pasado anteriormente en la historia de Bitcoin, y aunque la historia no tiene por qué repetirse exactamente igual, sí que nos da algunas pistas de lo que puede pasar durante los próximos 4 años. Por eso os he hecho esta gráfica donde he dibujado unas líneas verticales en amarillo para señalar cada uno de los halvings. El primer halving fue en noviembre de 2012, el segundo halving fue en julio de 2016 y el próximo halving será este martes 12 de mayo. Pues bien, vemos que el primer halving de Bitcoin produjo una subida espectacular del precio en un tiempo aproximado de un año. Sin embargo, durante los otros 3 años estuvo en una fase de consolidación del precio, en el que hubo una larga bajada, luego un periodo de acumulación y finalmente, pues anticipándose al siguiente halving, pues hubo una crecida del precio por esa anticipación de que venía el halving. Sin embargo, cuando llegó el halving, pues realmente unas semanas después, 2 o 3 semanas después, se produjo una caída y a partir de ahí el precio subió y subió y subió hasta llegar a los máximos de casi $20.000 en el año 2017.
Después de eso, lo que hemos visto en los años 2018-2019 es esa consolidación del precio, una larga bajada, un periodo de acumulación y, de nuevo, anticipándose al nuevo halving, pues ha aumentado la volatilidad, ha estado subiendo el precio de Bitcoin durante los últimos meses, pero hay que ser muy precavidos porque no sé lo que la gente está esperando exactamente que pase en justo el día del halving, pero realmente lo que está pasando es que se demuestra que el protocolo de Bitcoin funciona y hace lo que tiene que hacer. Es como si estuviéramos todos mirando un reloj, anticipándonos a ese momento en el que las manecillas o las agujas del reloj se colocan en una cierta posición, ¿no? Una vez que eso sucede, pues toda la excitación y toda la anticipación que habíamos acumulado, pues se nos viene abajo porque realmente ha sucedido simplemente lo esperado, que el protocolo funciona como un reloj y sigue adelante y las manecillas del reloj se siguen moviendo y los bloques de Bitcoin se siguen produciendo cada 10 minutos. Por eso siempre os digo que no vayáis con todo a comprar Bitcoin, sino que vayáis poco a poco, que solamente invirtáis aquello que estéis dispuestos a perder, porque si hoy compráis y el día de mañana baja un 50%, pues ¿cómo os vais a sentir, no? Eso es importante y tener previsto pues cualquier cosa que pueda pasar. Así que ahora me gustaría que tú me dijeras abajo en los comentarios qué opinión tienes de todo esto, si crees que las medidas de los bancos centrales están funcionando o van a funcionar en el futuro. Me gustaría que me contaras qué crees que va a hacer el precio durante los próximos años, tanto a corto como a largo plazo. Y si todavía no tienes Bitcoin, me gustaría saber a qué estás esperando, ¿no? ¿Estás esperando a que el precio baje a cierto precio para poder comprar más? ¿O estás esperando a que el precio sea más estable? En fin, me interesa muchísimo conocer vuestra opinión acerca de todos estos temas, así que os espero en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y hasta pronto.